Estos son los titulares que son noticia en el mundo y en Colombia, en la hora de la verdad. Muy bien, en los titulares tenemos que hablar de una de las noticias más recientes en las últimas horas, emanada del gobierno de Gustavo Petro, una noticia que pone en peligro la estabilidad económica del país. ¿De qué se trata? El gobierno de Gustavo Petro activó la cláusula de escape de la regla fiscal. Oigan bien eso. Ante la imposibilidad de cumplir con la meta de un déficit del 5,1% del Producto Interno Bruto este año. De hecho, los analistas ya estiman que la cifra superaría el 7% del PIB de déficit fiscal. Yo no entiendo cómo sale Gustavo Bolívar a celebrar y a decir que el gobierno Petro maneja la economía de maravilla. No sé cuál economía, pero la del país no es. De acuerdo con algunos medios de comunicación, la decisión ya quedó tomada y podría extenderse hasta por un periodo de 3 años, que es lo que permite la ley, durante los cuales se suspenderían la obligación de cumplir con la meta fijada. Pero también los analistas, las agencias calificadoras han venido advirtiendo que el gobierno estaba recurriendo a mecanismos para maquillar el incumplimiento en la regla fiscal con transacciones de única vez, como sucedió en el 2024. Si la salida va a ser utilizar la cláusula de escape sin ninguna razón que la justifique, en vez de una señal de austeridad y compromiso, que es lo que no hay, subirá el costo de financiamiento para la nación en un momento en el que el país ya paga la segunda tasa de interés más real, más alta de las economías medianas y grandes. Esto es lo que ha dicho el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía. Evidentemente, la regla fiscal alta, la regla fiscal que se han volado, la regla fiscal que han manipulado, la advirtió también Luis Carlos Reyes, el exministro de Gustavo Petro de Industria y Comercio y exdirector de la DIAN, que había dicho que todo era maquillado. Hablaremos del trino en las últimas horas de Luis Carlos Reyes, donde advertía que esto ocurriría. Pero esto tiene, por supuesto, pésimas consecuencias. La primera de ellas puede pasar que perdamos la calificación que nos entregan las calificadoras de riesgo a nivel mundial. Vamos a ver qué dicen ellas respecto a esta decisión de Gustavo Petro. Y la segunda, por supuesto, los créditos serán muy caros para Colombia a nivel internacional. Todo eso parece no importarle a Gustavo Petro, que estaba jugando con la regla fiscal. Económicamente, vamos mal, por supuesto. Como lo anticipamos ayer a primera hora, en la hora de la verdad, Eduardo Montealegre Linet, ex fiscal general de la Nación en la época de Santos, fue ternado por Juan Manuel Santos para convertirlo en fiscal general de la Nación. Llegó a ocupar la fiscalía del 29 de marzo del 2012 al 28 de marzo del año 2016. Este es Eduardo Montealegre Linet. Es el tercer ministro de Justicia del gabinete de Gustavo Petro. Se ha dicho de paso, un dato que no me parece que sea para emocionarse, pero sí para preocuparse. Es en la época de Gustavo Petro, este personaje ha cambiado de ministro 55 veces, 56 con esta, de Eduardo Montealegre. 56 ministros ha tenido Gustavo Petro en lo que lleva de gobierno. La cartera más recurrente en los cambios que lleva en 34 meses de gobierno ha sido el Ministerio de Hacienda, razón por la cual la economía presenta estos bandazos de lado a lado todo el tiempo. Recuerden ustedes, arrancó con José Antonio Campo, luego fue con Ricardo Bonilla, llegó Diego Guevara, que duró unos pocos meses, y actualmente está Germán Ávila. 4 ministros en Ministerio de Hacienda. Gustavo Petro es el hombre que más viajes ha hecho en el mundo, que el más ministros ha cambiado. Miren ustedes que revisamos los datos. Juan Manuel Santos tuvo 20 ministros y el expresidente Iván Duque tuvo 24 en el mismo periodo. Entonces, lo de Petro es bien especial. Aterriza Eduardo Montealegre en el cargo como ministro de Justicia después de haber asesorado a Gustavo Petro en los últimos 3 años y haber logrado cuantiosos y millonarios contratos. A propósito de los contratos de Eduardo Montealegre, este lunes, no se pierdan la hora de la verdad, hablaremos con Daniel Briceño de cada uno de esos contratos que ha firmado o que firmó Eduardo Montealegre y que suman un poco más de 1.000 millones de pesos. Obviamente también hablaremos en el oído del chat que incomodó a Gustavo Petro, pero que la incomodidad pasó muy rápido porque ya nombró a Eduardo Montealegre como su ministro. El caso es que aterriza después de haber ayudado a configurar esa idea del decretazo con el que se pretende firmar una consulta popular, convocarla, aún pasando por encima del Senado de la República.
Recuerden que de hecho, el 14 de mayo, Eduardo Montealegre difundió a sus contactos de WhatsApp. A ver, Quique, si podemos presentar, por favor, el mensaje de WhatsApp de Eduardo Montealegre, donde se quejaba amargamente de lo que estaba haciendo el gobierno de Gustavo Petro. Vean ustedes este mensaje, lo voy a leer. La elección de Héctor Carvajal como magistrado de la Corte Constitucional es la bancarrota ética del gobierno de Gustavo Petro. Impresentable. Eligieron un bandido. Resistencia moral. No hay otro camino ante la arrogancia. Doctor Petro. No más corrupción. Basta ya, Petro. Eduardo Montealegre. Vean pues. Pero 10 días después cambió de opinión porque lo han nombrado nada más y nada menos que ministro de Justicia. A punto de llorar estuvo ayer Gustavo Petro durante un acto de reconocimiento de responsabilidad internacional y disculpas públicas a la comunidad de paz de San José de Apartadó por la violencia que tuvo lugar en la Plaza de Armas, que tuvo lugar ayer en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño. Fue donde se llevó a cabo el acto de donde Gustavo Petro estuvo hablando con los invitados. Petro se emocionó al proponer un eventual encuentro entre las víctimas de esa zona en el departamento de Antioquia y la juventud de la Franja de Gaza. Sí, Petro lloró por la Franja de Gaza, no por San José de Apartadó. Tampoco está preocupado por lo que pasa en Colombia. Increíble. Petro aseguró, entre otras cosas, que él está preso, que es vigilado segundo a segundo, y dijo, abro comillas, no soy el presidente de Colombia, soy el preso de Colombia, pero no de su pueblo, sino de su oligarquía. Gustavo Petro. Ayer, visiblemente afectado. Se cree que por Gaza. En fin, nuevamente aprovechó para arremeter contra el Congreso de la República, para oponerse a la consulta, para criticar a Efraín Cepeda, al que le tira todo tipo de calificativos a los senadores que hundieron la reforma laboral, pero a él no le importa la reforma laboral. Ahora lo que le importa es convocar su consulta popular por decreto, donde se reafirma en ello. El gobierno se aferra a un supuesto vicio de trámite en la votación para desconocer la decisión del Senado de la República. Las asociaciones y organizaciones y federaciones de la Reserva Activa, veteranos y víctimas y pensionados de la fuerza pública, expresaron su rechazo ante la posibilidad de que Gustavo Petro convoque una consulta popular vía decreto, como lo han anunciado desde hace varios días. Dice en la carta que se conoció el día de ayer lo siguiente, abro comillas, convocar una consulta popular sin el debido trámite legislativo podría contribuir una violación grave al orden constitucional. Aseguraron además que las acciones unilaterales de parte del gobierno no pueden sustituir la voluntad del Congreso, que en última representa la voluntad de millones de colombianos. ¿Sí? Son cerca de 18 millones y medio de colombianos los que eligieron el Congreso de la República. Ese dato es bien importante. ¿Cuántos eligieron a Gustavo Petro? 11 millones 282 mil, 283 mil colombianos. Debilitar la institucionalidad y desconocer los cauces democráticos establecidos abre la puerta al autoritarismo y erosiona la legitimidad del Estado de Derecho, es lo que dicen las asociaciones. Por eso hicieron un llamado a las altas cortes para que se pronuncien con claridad sobre esa posibilidad y eventualmente sobre el decreto que publique Gustavo Petro. Al Congreso le piden que siga ejerciendo con firmeza su papel de control político y que ratifique a la registraduría, como ya sucedió, la votación en la que se hundió la consulta popular. Se ha dicho de paso, ayer se conoció que el presidente del Senado, Efraín Cepeda, le envió carta al registrador Hernán Penagos, donde deja constancia de que la consulta popular se hundió 49 votos contra 47. En ese orden de ideas, el registrador no tendría manera de convocar a un proceso electoral porque uno de los requisitos, que es presentar el certificado de aprobado o improbado, es negativo para que se pueda convocar una consulta popular. Ahora vamos a otro tema. Gustavo Petro anunció que va a participar en la ciudad de Cali de la nueva jornada de manifestaciones nacionales que están armando las organizaciones populares, las organizaciones sindicales en el país. Esto será el próximo 11 de junio, el miércoles, para promover la consulta popular que no existe, pero pues, Petro la promueve. Varios caleños han mostrado su descontento con el mandatario porque aseguran que están, abro comillas, mamados de la polarización.
De hecho, uno de los mensajes que más llamó la atención tiene que ver con el rector de una universidad que ya les vamos a presentar aquí en pantalla. Y creo yo que muchos colombianos se identifican precisamente con esta expresión de Esteban Piedrahíta, que ha sido claro y categórico en decir que están cansados de esto de utilizar las ciudades como parapeto político. Este 11 de junio escribió Gustavo Petro en su cuenta de Twitter: los movimientos populares han decidido una movilización de la ciudadanía en el país. He decidido acompañarla. Estaré el 11 de junio en Cali y espero toda la movilización del occidente del país para decir que el pueblo no se rinde y le llegó la hora. Eso fue lo que dijo Petro. Pero este es el trino del que les estoy hablando, de Esteban Piedrahíta. Presidente, en Cali estamos mamados de que instrumentalice a nuestra ciudad para sus tropelías y delirios. Convoque su despelote en otra parte. O mejor, póngase a trabajar. Este ha sido uno de los trinos que más difusión tuvo el día de ayer, precisamente por el tono que utilizó el rector para mostrar su incomodidad ante la idea de Gustavo Petro de volver con el cuento de una movilización nacional. Luego de este anuncio que ha hecho Gustavo Petro, pues sale Esteban Piedrahíta, que es rector de la Universidad ICESI, a dar este mensaje de Twitter que les acabamos de presentar. El gobierno de Gustavo Petro no da su brazo a torcer y reiteró que Petro convocará a los colombianos a las urnas a través de un decreto para que voten la consulta popular, desconociendo que el Senado le cerró la puerta a esa idea. Sin embargo, esto es lo que llama la atención y lo vamos a escuchar al oído. eh, Armando Benedetti ha venido dando unos mensajes que no se logran entender. Lo que informan es que desistirían de la idea de la consulta popular si el Congreso aprueba la reforma laboral que construyó la Cámara de Representantes, que tiene algunas diferencias con la que salió del Senado de la República. Eso está complejo, tendría que ser a través de la conciliación. No vemos que los tiempos den. Recuerden ustedes que la legislatura termina el 20 de junio. Tiene que ser una maroma. Lo pudieran lograr. Y no porque la reforma la hayan presentado nuevamente o la hayan revivido, significa que sea buena. Sigue siendo tremendamente lesiva para la generación de empleo en Colombia. Después de una intensa operación de rescate que se extendió por más de 20 horas, y esto es una situación muy difícil para el departamento de Cundinamarca, el gobernador del departamento, Jorge Emilio Rey, informó la muerte de 3 mineros que habían quedado atrapados en el interior de una mina ilegal de carbón tras una explosión por acumulación de gases. El mandatario cundinamarqués ha dicho lo siguiente: a sus familias les enviamos nuestras condolencias desde la Secretaría de Energía y Minería Sostenible. Hemos solicitado que se les brinde el respectivo acompañamiento psicosocial, fue lo que expresó Emilio Rey ante esta situación. 16 ex jefes paramilitares que habían sido designados en el año pasado, recuerden ustedes, por Gustavo Petro como gestores de paz, para que ayudaran supuestamente a darle un cierre definitivo al proceso de paz con lo que llamaron, mal llamado, las Autodefensas Unidas de Colombia, decidieron renunciar a esa designación. De acuerdo con la carta que se conoció el día de ayer, explicaron que le enviaron al presidente Petro las razones que los llevaron a tomar esa decisión y que obedecen al reiterado incumplimiento de los compromisos por parte de la oficina del consejero comisionado de paz, Oti Patiño. Dijeron, entre otras cosas, lo siguiente: la realidad demostró que estas designaciones en la práctica se convirtieron en un gesto meramente simbólico, puesto que la oficina del consejero comisionado de paz jamás tuvo la intención ni el compromiso real para materializarlas. Los incumplimientos reiterados eh, hacen imposible seguir, es lo que han dicho estos señores, que igual dejaron la puerta abierta para seguir en las conversaciones. Dicen que creen que Gustavo Petro logrará la paz si él lo quiere y ponen el acelerador a fondo. Relatan algunos hechos estos señores que demuestran el incumplimiento y por eso sostienen que su designación es simbólica. Parece que no hay suficiente presupuesto o por lo menos no les cumplieron con los viajes que les habían planteado para hablar de paz en distintos lugares del país. Un nuevo estudio del Observatorio Así Vamos en Salud revela el deterioro financiero progresivo de las EPS basado en activos, pasivos y patrimonio de las entidades promotoras de salud en los primeros trimestres del año 2022 al 2025. El deterioro patrimonial que ha logrado el gobierno de Gustavo Petro se refleja en diversos resultados, pues por ejemplo, en el caso del 2022, 30 EPS reportaron un patrimonio negativo acumulado de
29 mil millones de pesos, mientras que para el mismo periodo 23 EPS presentaron un patrimonio negativo conjunto de 10,2 billones de pesos, lo que representa un incremento del 2.277%. Esto es pérdidas operacionales por más de 1 billón de pesos. El indicador representa la capacidad de respaldo económico de una entidad para absorber las pérdidas, garantizar la sostenibilidad financiera y cumplir con sus obligaciones. Frente a las EPS intervenidas por el gobierno de Gustavo Petro, como Sabia Salud, Asmed Salud, Capresoca, Cosalud, Emsanar, Sanitas, SOS Famisanar y Nueva EPS, el patrimonio negativo pasó de 5,7 billones de pesos en los primeros meses del 2024 a 10 billones en el 2025, un incremento del 74,5%. Un desastre el tema de la salud. En otros hechos, y esta vez internacionales, hay que hablar de la pelea entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el multimillonario Elon Musk. Esto sigue escalando. Ahora Musk hizo una explosiva acusación contra quien fuera su aliado y prácticamente su amigo, porque pues eso fue lo que fueron durante tanto tiempo y en la campaña. Elon Musk asegura que Trump está en los archivos de Jeffrey Epstein y escribió lo siguiente: es hora de lanzar la gran bomba. Trump está en los archivos de Epstein. Esa es la verdadera razón por la que no se han hecho públicos, dijo el hombre más rico del mundo a través de la red social X, que es su red social además. Musk inclusive invitó a los internautas a guardar su publicación para el futuro y sentenció lo siguiente: la verdad saldrá a la luz. Tremendo el agarrón. Ya regresamos, vamos con nuestro primer invitado del día, el doctor Wilson Ruiz, exministro de Justicia, con el que hablaremos de las denuncias contra Gustavo Petro que le ha interpuesto en estos días. Recuerden ustedes, pasen la voz, ya estamos al aire. Esta es La Hora de la Verdad. De like a esta emisión. Muchas gracias, ya regresamos con nuestro invitado del día. No solo es un programa, es una forma de entender el país. La Hora de la Verdad te acompaña con reflexión, carácter y convicción. Síguenos y apoya nuestros canales digitales de La Hora de la Verdad, porque la verdad no se oculta, se muestra con hechos.